Ya llevamos casi 3 años hablando de esta crisis de la izquierda social y política, y sabemos que hay cosas en las que nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? Nos hemos puesto de acuerdo que es una crisis sistémica, lo hemos repetido 1000 veces, que es estructural, que es fruto parcialmente de unas políticas que se aplican durante décadas, que han tenido un efecto súper negativo en los trabajadores y trabajadoras, que han tenido un efecto en la economía productiva, bueno, todo esto, ¿no? En una desregularización de la esfera financiera, ¿no? Y que todo esto, junto con otras cosas, nos lleva a donde estamos ahora, y que también es resultado de las políticas que se habían implementado anteriormente para remediar otras crisis que también eran sistémicas, con lo cual vemos cómo se va profundizando el problema, ¿no? También muy rápidamente, si nos centramos en el Estado español, también llevamos unos 3 años, 2 años y pico, 3 años de políticas anticrisis, ¿no? Hemos visto toda una trayectoria de políticas por parte de los diferentes gobiernos, administraciones que se nos han presentado desde el principio como medidas para salvar la situación, ¿no? Y para, o bien, digamos, medidas de urgencia, o bien para revertir, supuestamente, solucionar la situación. Si recordamos, pues en un primer momento, en el 2008, pues empezamos con un rescate de los bancos inicial y de las entidades financieras con dinero público. Luego vimos al principio de todo, cuando aún el capital, yo no sé si lo sigue siendo, pero llegó a ser éxito de ventas, ¿no? Y se habla de refundación del capitalismo. Aquí en el Estado español tenemos un amago de utilizar recursos públicos para crear empleo. Por un lado, sabemos que en unos sectores económicos, sobre todo el sector de la construcción, que se había demostrado, pues, de sobras insostenible, no solo ecológicamente, ¿no? Que parte lo ha tocado Jorge, sino económicamente y socialmente. También en ese momento, aquí era una de las... Quería también introducir algunas pinceladas también de lo que es la perspectiva de género, ¿no? En este contexto de crisis, en un sector económico que era un 90 y pico % de trabajadores hombres, y desde el principio también el gobierno de Zapatero, pues, muestra una incapacidad de entender qué impacto la situación financiera estaba teniendo las mujeres. Hablaba de que los hombres estaban saliendo mal parados de la crisis, que es cierto, los hombres trabajadores evidentemente, pero había una incapacidad de entender qué papel teníamos las mujeres aquí, ¿no? Después de haber salvado los bancos con dinero público, después de haber hecho más bien ridículo con un plan, el famoso plan Zapatero improvisado, que lo dejamos caer luego al cabo de poco tiempo, con un también, no sé si lo recordáis, un famoso plan 2000E, que también era para promover la industria automovilística, para promover el consumo de otra industria masculina y poco sostenible, ¿no? De nuevo, el gobierno de Zapatero, y digo de Zapatero porque a nivel de políticas se da aparentemente un giro, se siguen las directrices, las líneas de Bruselas y de las instituciones financieras internacionales, y se procede a regenerar una vieja leyenda neoliberal, que es la crisis fiscal, ¿no? Y pasamos de hablar de paro a hablar de crisis fiscal, una crisis fiscal que yo creo que, con todos los matices y todas las complejidades, pero que en parte podemos afirmar que es una crisis inventada, no solo porque viene en parte de haber salvado las entidades privadas, sino además porque está teniendo un papel ideológico y de coartada importantísimo a la hora de justificar muchas de las soluciones anticrisis que nos están imponiendo, ¿no? Destacar que esta crisis fiscal ha servido para imponer medidas que se nos han vendido como coyunturales, como el famoso tijeretazo que empieza el año pasado, que ha comportado unos recortes sociales, aunque nos prometieron que no se tocaría el presupuesto social, que van desde las ayudas a la dependencia, el cheque bebé, aunque fuera polémico, la ayuda a cooperación, la congelación de las pensiones, la reducción de los salarios públicos y también reducción de lugares de puestos de trabajo. Han tenido estas medidas como respuesta, de nuevo, a la crisis fiscal, están teniendo, de hecho, un efecto dramático sobre los sectores populares. De nuevo, también están teniendo un efecto desproporcionado sobre las mujeres trabajadoras, tanto las que trabajan en casa sin ser reconocidas y remuneradas, como las que están en el mercado laboral. Una, porque tenemos una gran concentración en el sector público, las mujeres como trabajadoras, todo lo que es servicios sociales, sanidad, educación, y también por cuando caen los servicios sociales, y en Cataluña ahora lo estamos viviendo muy de cerca,
son las mujeres, somos las mujeres las que acabamos recogiendo los pedazos, ¿no? que se van desmoronando del estado del bienestar, pues, con nuestro trabajo invisible, silencioso, altruista y gratuito en la sombra del hogar, ¿no? También muy brevemente, en el último año hemos visto una reforma laboral y una reforma de las pensiones que se caracterizan básicamente por acentuar la flexibilidad y la precariedad del mercado de trabajo, sobre todo en el caso de los despidos, y también por reforzar el sistema de contributividad en el Estado español, que básicamente conecta derechos con empleo remunerado. Sabemos que en un país donde hay una tasa de economía sumergida altísima y donde las mujeres tenemos una tasa de participación laboral mucho más baja que los hombres, seguir vinculando derechos a cotizar y además más años y contabilizarlo de manera más severa tiene un impacto muy severo también en las prestaciones que las mujeres, las generaciones más jóvenes y la población de origen inmigrante vamos a recibir cuando nos toque o podamos jubilarnos. Entonces, en ese sentido, un poco, y yo creo que últimamente lo estamos viendo más claro, como los mal llamados mercados, hacen sonar el silbato y el gobierno de Zapatero está corriendo de manera repetida a tratar el dictamen, ¿no? Es difícil anticipar, bueno, también no las nombro, pero así no las he nombrado, pero repasar toda la reforma de la ley de cajas, la privatización de las cajas, luego todo el tema de la negociación colectiva, están yendo en la misma dirección que os acabo de nombrar, y es difícil, al menos para mí, anticipar con certeza qué más nos va a caer, pero sabemos que difícilmente va a ser una lógica distinta de la que se está siguiendo hasta ahora, ¿no? Entonces, ahora la novedad, o al menos a mí me estaba llamando la atención, es, o no novedad, un poco la actualización del discurso, es que ahora el nuevo miedo que tenemos que tener es el pavor a que nos rescaten, ¿no? Han rescatado a los griegos, han rescatado a los irlandeses, ahora los portugueses son los siguientes en la cola y está ahí como España, que somos iguales o no, somos iguales o no. Y bueno, para mí pues es también parte del debate que hemos de tener, ¿no? ¿Qué significa ser rescatado? ¿Qué implica? ¿Rescatados de qué? ¿Rescatados por quién? ¿Quién es rescatado? ¿De qué estamos hablando? Porque ahora como si pues utilizamos una serie de terminología que muchas veces pues no sabemos bien de qué nos están hablando, ¿no? De qué historia nos están contando. Entonces, un poco este repaso de las políticas es el escenario, por un lado, la situación económica, luego las soluciones, las medidas anticrisis, y insisto, las medidas anticrisis entre comillas, porque sabemos que la están profundizando, que no han significado ni un cambio de lógica ni de dirección y que de hecho están empeorando la situación de la mayoría de la población en el Estado español. Seguiremos, o sea, nos hemos enfrentado a esto, nos seguimos enfrentando en la actualidad y seguiremos. En Cataluña sabéis que el gobierno de Convergencia, después de las elecciones de noviembre, ha estado anunciando unos recortes de sanidad del 10%. En Madrid sois expertos en la privatización y los recortes de los servicios públicos también, y tenéis mucho que enseñarnos a los catalanes de los últimos años aquí. Y también, bueno, en Cataluña, por buena o mala suerte, pues tuvimos las elecciones autonómicas en noviembre, pero las elecciones autonómicas de un montón de comunidades y de todos los ayuntamientos del Estado son dentro de un par de semanas. Y yo creo que, bueno, lo que ahora se está silenciando por temor a perder votos, veremos qué pasa a partir del 22M en muchísimas localidades y en muchísimas comunidades autónomas del Estado. Yo creo que los catalanes no vamos a estar solos a la hora de salir a la calle, espero no. Entonces, también destacar así muy brevemente el hecho de que considero importante destacar cómo todas estas medidas de austeridad están devolviendo, y he encontrado muy interesante que Jorge hablara de responsabilidad, ¿no?, como concepto clave a la hora de analizar el escenario, porque de la misma manera que las políticas de austeridad alteran la situación del capital vis-a-vis la clase trabajadora, los sectores populares, también están devolviendo la responsabilidad por la reproducción social, por el cuidado, por el bienestar a las familias y hogares. Están devolviendo, digamos, la responsabilidad del cuidado de la vida al hogar, a las familias, y cuando evidentemente hablamos de familias y hogares, mayoritariamente hablamos de mujeres, ¿no? Entonces también analizar la evolución de las políticas en qué relación se establece entre el Estado, el mercado, pero también los hogares, también las familias, en este caso las mujeres, que pocas veces hablamos cuando hablábamos de finanzas y de macroeconomía, pero yo creo que es clave un eje clave a la hora de analizar la evolución de las políticas y qué respuestas se dan.
qué respuestas se dan a la crisis, ¿no? Ante todo esto, parece ser que tenemos que permanecer callados y calladas, ¿no? De que no hay salida, y este silencio que se nos pide pues se convierte casi en sinónimo a veces también de la sensación de patriotismo, ¿no? Que hay que salvar a la economía, hay que salvar no solo a la economía, sino a la economía patria, y hay que salvarla de la impaciencia de los mercados, y que frente a un poco de malestar y un poco de sacrificio, pues hay que, digamos, aunarse como buenos españoles que somos, para que no nos pase como a los griegos, como a los portugueses, o porque no también incluso a los argentinos, haciendo referencia a otros episodios que un poquito anteriores, ¿no? A diferencia de Portugal y Grecia, y en su momento Argentina, pues no tenemos, desafortunadamente, pues no tenemos una movilización social en consonancia con la que nos ha estado cayendo. De hecho, tenemos, después de casi 3 años de sangría, pues mucha desesperanza, mucha falta de dirección ante pues, la enésima tradición de las cúpulas sindicales, y mucho desconcierto entre la izquierda, ¿no? Entre muchos sectores de la izquierda, ¿no? Entonces, un poco quería hacer este repaso, que seguramente no ha sido tan breve como debería haber sido, un poco de dónde venimos y dónde estamos, y yo creo que la pregunta que queremos plantear este eje es hacia dónde queremos ir y cómo queremos dirigirnos a este lugar, ¿no? O sea, cuál sea el lugar que decidamos, ¿no? Pues yo creo que lo tenemos todas y todos claro. Yo creo que queremos salir de la crisis, y queremos salir de la crisis de una manera sustancialmente diferente a la que nos están vendiendo, nos están imponiendo, y además queremos no solo salir de la crisis, sino salir de una manera radical distinta a la que se está llevando a cabo, y además, una vez a lo mejor pasemos de esta etapa a la defensiva, ¿no? Y de esta etapa entre la nada y el poco, ¿no? O el casi nada, poder empezar a imaginar construir otras cosas desde otras lógicas, y sobre todo de lógicas distintas a lo que es la competitividad, lo que es la explotación y lo que es pues las desigualdades y la opresión de personas o grupos sociales, sea por razón de género, clase social, etnia, origen nacional, lo que sea, ¿no? Entonces yo quería así plantear brevemente como 3 ejes donde yo considero que es fundamental pues reflexionar y discutir la batalla que queremos librar, porque estamos librando la batalla pues a la medida de las posibilidades, pero tenemos que seguir avanzando, ¿no? Y quería un poco dividir así la reflexión entre la dimensión ideológica o discursiva, la dimensión política de propuestas más concretas y la dimensión social, ¿no? Entonces, yo creo que llevamos tiempo diciendo, y a veces nos cansamos de repetir, pues que otro mundo es posible, que el capitalismo no es inevitable, y que se pueden hacer las cosas de otra manera, y nos cansamos de repetirlo, y que la gente no nos entienda, o que no nos expliquemos bien, o que a lo mejor lo estamos diciendo de la manera equivocada, ¿no? Lo que está claro es que no cala. Estamos en un contexto en que parte de la clave por la que estas medidas están teniendo éxito a nivel de aceptación y de falta de movilización es porque a nivel de sociedad estamos convencidos que esta es la única vía, ¿no? Y con toda la humildad que reivindicaba Jorge, ¿no? De no querer pasar de la nada al todo absoluto, pero yo creo que humildemente sí que tenemos yo creo que es una batalla fundamental, ¿no? El poder abrir brecha en que esto es lo que hay y que no hay salida posible, y que esa es la única vía. Existen vías y salidas a la crisis que son de izquierdas, que pueden ser sostenibles, que son más justas, que son muchísimo más legítimas, y yo creo que tenemos que empezar de manera tozuda, como ya vamos haciendo, pero aún más tozuda si cabe, a repetir a todo el mundo que estas alternativas de izquierdas viables, justas, equitativas y solidarias son posibles, ¿no? Y yo creo que esa es una batalla imprescindible, porque si no la damos, como que tampoco podemos liderar las otras, ¿no? Porque ¿cómo hablar de alternativas políticas cuando la gente no se cree que las puede haber, ¿no? No sé si me explico.